Buenas noches para todos. Noches, profe. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hacer otro breve resumen. Mientras terminan de conectarse, por ahí 5 minuticos, mientras terminan de conectarse los demás compañeros. Pues habíamos visto conceptos básicos de lo que es electricidad, cómo se generaba. Habíamos visto conceptos básicos de las magnitudes eléctricas, que las magnitudes eléctricas básicamente son 4, los cuales vamos a ver como voltaje, corriente o intensidad, resistencia y potencia. Bien. Habíamos visto que esas magnitudes las íbamos a asociar con unas palabras claves, que esas palabras claves, uno, el voltaje hacemos referencia a lo que es la fuerza. 2, la resistencia hacemos referencia a lo que es la oposición. 3, veíamos que la intensidad o corriente hacía referencia a la cantidad. Y 4, la potencia, hablábamos de generación o consumo de energía. ¿Listo? Entonces el voltaje hace referencia a la cantidad de electricidad que era necesaria. Perdón, la cantidad de electricidad que circulaba a través de un conductor. La resistencia era la oposición que presentaba un material a que la energía circulara a través de ellos. La corriente o intensidad es la cantidad de esos electrones que circulaba a través de un conductor. La potencia era la cantidad generada o consumida de un equipo eléctrico. ¿Ven? Y veíamos que nosotros teníamos un circuito eléctrico básico, que ese circuito eléctrico básico constaba de unas componentes que básicamente son 4. Encontrábamos uno que era la fuente, otro que eran los cables o conductores, otro que era un dispositivo de control o maniobra y otro que era un dispositivo de carga, o acá lo llaman como receptores. ¿Listo? Que básicamente los generadores o las fuentes iban a ser pilas o baterías. Encontrábamos generadores, encontrábamos también fuentes de alimentación. En los conductores, pues básicamente encontrábamos cables, encontrábamos los protoboard, encontrábamos las placas de los circuitos impresos o los PCBs. Los receptores o cargas, que eran los usuarios finales de nuestra energía, encontrábamos lámparas, diodos, zumbadores o timbres, encontrábamos motores, resistencias o altavoces. Y dispositivos de maniobra o control, encontrábamos interruptores, pulsadores, microinterruptores, conmutadores y relés. ¿Listo? Veamos algunos de esos funcionamientos en los circuitos. Digamos que lo que estamos haciendo es un breve resumen de lo que ustedes ya habían consultado por medio de este curso. Veíamos otros dispositivos de protección, unos que eran unos fusibles, la puesta a tierra, interruptores diferenciales, pero más a profundidad lo vamos a tratar cuando veamos los componentes ya de una instalación fotovoltaica. Veíamos que dentro de las magnitudes eléctricas encontrábamos una ley, que esa ley se aplicaba para circuitos eléctricos básicos. Bien, que esa era la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos la resumían en un triangulito. Bueno, ese no está acá. La ley de Ohm nos la resumían en un triangulito que básicamente era este triangulito.
Bien, donde encontrábamos en 3 posiciones del triángulo 3 magnitudes. Encontramos en la parte de arriba el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Y qué me dice esta ley? Que si yo conozco al menos de estas 3 magnitudes, conozco 2, puedo hallar una tercera magnitud. ¿Listo? Entonces, para este caso, si yo conociera, en el primer caso, conociera yo la corriente y conociera la resistencia, pues yo puedo despejar la fórmula y el voltaje será igual a la corriente por la resistencia. ¿Listo? Si dado el caso conozco yo el voltaje y la resistencia, pues puedo despejar la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Y si me piden hallar la resistencia, si conozco el voltaje y la corriente, lo puedo hacer. Resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Listo? Entonces, con estas formulitas, pues lo básico es aprenderse el triángulo y poder nosotros despejar las fórmulas o aprendernos ya las formulitas despejadas. Pero si yo conozco al menos 2 de estas magnitudes, puedo hallar una tercera magnitud. Eso dado el caso que en el circuito encontráramos voltaje, corriente y resistencia. ¿Listo? Eso es lo que concierne a la ley de Ohm. Acá vemos corriente es igual a voltaje sobre resistencia, voltaje es igual a corriente por resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Listo? Entonces, existen algunas calculadoras como esta, donde pues yo simplemente lo único que tengo que hacer es tener en cuenta que para poder trabajar estas fórmulas, todas las tengo que trabajar en unidades base. O sea, si voy a hallar voltaje, pues tengo que tener la unidad de medida en voltios. Si voy a hallar resistencia, pues tendría que ser en ohmios, ¿cierto? La unidad de medida base. Y acá me dicen que si quiero hallar la corriente, por corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Si tenemos 5 voltios y 5 ohmios, la respuesta será 1 amperio. Bien, la unidad de medida también en unidad base. ¿Listo? Entonces, acá me dicen que si quiero hallar yo el voltaje, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces sería corriente 1 amperio, resistencia 5 ohmios. ¿Cuánto sería el voltaje o tensión? 5 voltios. Bien. Y bueno, acá también nos piden hallar, nos podemos hallar de una vez la potencia, pero ya eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces acá nos proponen unos ejercicios que en el cual nos dicen que en un circuito tenemos una intensidad de 0.5 amperios, 0.25 amperios, una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuál será la potencia? Pues si nos piden hallar el voltaje, perdón, ¿cuál será la potencia y cuál será el voltaje? Si nos piden hallar el voltaje, ¿voltaje a qué es igual? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces acá básicamente la corriente es 0.25, lo multiplicaríamos 0.25 por 5 igual 1.25 voltios. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces esto lo vamos a desarrollar nosotros para poder encontrar los valores. Bien, si el voltaje es 12 voltios y la resistencia es de 100 ohmios, ¿cuál será la intensidad? La fórmula de la intensidad es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje son 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios dividido 100 ohmios. Eso me da 0.12 amperios. ¿Listo? Bueno, las potencias todavía no las hallamos, ya ahorita los vamos a hallar. Listo, esos serían los ejercicios que podríamos resolver de esta parte. Bien, pero como les comenté en la clase anterior, pues va a haber otro
otra ley que a nosotros nos interesa, que se llama la ley de Watt. En esta ley, si nosotros tenemos tres variables, y esas variables, para este caso, cambia el triangulito. Les voy a pedir un fa. Apenas ingresemos, porfa, silenciamos los micrófonos, porque si no me genera acá interferencia. Y en la medida de las posibilidades, podemos nosotros desactivar la cámara para poder nosotros acelerar como la velocidad de la transmisión. Podemos nosotros utilizar la cámara si vamos a hacer alguna pregunta. Pues de lo contrario, sí, pues les recomiendo, porfa, que desactiven las cámaras y desactiven los micrófonos. ¿Ven? Entonces, en la ley de Watt, que básicamente es para determinar la potencia, nosotros encontramos un triangulito también y nos cambian la posición. Encontramos potencia, encontramos corriente y encontramos voltaje. Y si despejaríamos las fórmulas, potencia sería igual a voltaje por corriente, voltaje sería igual a potencia sobre la corriente, y la corriente sería igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Bien? ¿Esto para qué nos es útil? Nosotros vamos a utilizar más que todo la ley de Ohm no tanto, pero pues igual es bueno conocerla. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Esto nos va a permitir a nosotros determinar calibres de cables según la potencia de los equipos que vamos a conectar. Podemos hallar la corriente que va a generar nuestros paneles solares, la corriente máxima que va a generar nuestros paneles solares, simplemente conociendo el voltaje y conociendo la potencia de nuestros paneles. Entonces, esta es extremadamente útil. Dado el caso, habíamos hablado de unas tablitas que existían para poder nosotros calcular nuestras instalaciones solares. Esas tablas de consumo, digamos que algunos electrodomésticos no vienen con especificaciones en vatios. Nosotros encontramos que los bombillos vienen en vatios, nosotros encontramos que algunos televisores en la parte de atrás vienen el consumo en vatios, las lavadoras vienen consumo en vatios, los microondas vienen consumo en vatios, pero hay unos electrodomésticos como los calentadores de agua eléctricos, las duchas eléctricas, que no trae esa especificación en vatios, sino trae esa especificación en amperios. Pero si yo conozco el amperaje y conozco el voltaje, pues puedo hallar la potencia, ¿cierto? Si conozco, ¿por qué? Porque la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si nosotros hiciéramos un ejercicio de poder nosotros calcular o tomar la especificación técnica de una ducha eléctrica, la ducha eléctrica tendría una especificación más o menos de 30 amperios. Primero, la ducha eléctrica nos va a tener una especificación en voltaje, ¿cierto? Como nosotros conectamos la ducha eléctrica a nuestra red, a nuestro punto, a nuestra toma, esa toma va a tener un voltaje normalmente en nuestras casas de 110 voltios, 120 voltios. Bien, los rangos normales de ese voltaje en nuestra red, en nuestra toma, es de 109 voltios hasta 129 voltios. ¿Listo? Esos van a ser como los parámetros, pero pues nosotros para nuestro ejemplo vamos a trabajar 110 voltios. ¿Listo? El que nosotros vamos a trabajar es 110 voltios. ¿Listo? Ahora, esa ducha nosotros también conocemos que trae una especificación en corriente. La corriente más o menos es de 30 amperios.
¿Listo? $30 y ya no conocemos nada más de nuestras especificaciones técnicas. Nosotros conociendo esos dos valores podemos hallar un tercer valor. Bien, ¿por qué? Porque nos dicen que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Listo? Entonces, para este caso, con las especificaciones técnicas que trae una ducha, pues potencia va a ser igual a ¿qué? Potencia va a ser igual. Reemplazamos el voltaje, ¿cuánto hemos dicho que era? El voltaje es de 110 voltios, ¿cierto? Por 30 amperios. 30 amperios, ¿cierto? Entonces, ¿a qué sería igual la potencia? Entonces, nos vamos a nuestra calculadora y 110 voltios por 30 amperios. 3.300 vatios. La unidad de medida son 3.300 vatios. Esto es hora. ¿Listo? Que siempre esa especificación viene en una unidad de tiempo, en hora. ¿Listo? Entonces, para algunos electrodomésticos, nosotros encontramos las referencias es en amperios. Como ejemplo, un adaptador de toma, un adaptador de un celular. Un adaptador de un celular me dice que ese adaptador de celular si miramos en la parte inferior del cargador de celular, en la parte, nos dice que tiene un voltaje desde 100 voltios hasta 240 voltios. ¿Qué quiere decir? Que estos adaptadores de celular son universales. O sea, podemos conectarlos tanto en la red, digamos que de Colombia o en la red de Europa, sin ningún problema. Nos dicen que funcionan a una frecuencia de 50 o 60 Hz. ¿Qué es eso de los 60 Hz? Nosotros ya habíamos hablado que la forma de onda de una señal alterna es esta, ¿no? Es una señal senoidal. ¿Qué son los 60 Hz que nos hablan ahí, o los 50 Hz? Es que esta variación entre un ciclo positivo y entre un ciclo negativo hasta acá, esa variación la hace, acá en Colombia, la señal alterna que tenemos la hace 60 veces por segundo. Esos son los 60 Hz, este cambio que nosotros vemos. Si nosotros trabajáramos en Europa, pues seríamos a 50 Hz y ya no trabajaríamos 110 voltios, sino 220 voltios. Ellos trabajan unos niveles de voltaje distintos a los de nosotros. ¿Qué otra especificación técnica tenemos nosotros en un adaptador? Nos dice que este adaptador trabaja a una corriente de 0.35 amperios. ¿Listo? Entonces, por ningún lado nosotros vemos que este adaptador nos diga la potencia. Bien, entonces podemos calcular la potencia así. Potencia, ¿qué es igual? Potencia es igual al voltaje por la corriente. Para este caso, la potencia va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el voltaje? Ya conocemos que a pesar de que este tenga un rango de voltaje, digamos que bastante amplio, el voltaje que nosotros trabajamos acá en Colombia, para parámetros normales, irá de 109 voltios a 129 voltios, parámetros normales que encontramos en mediciones en las tomas que hagamos. Pero el que nosotros vamos a trabajar es de 110 voltios. Entonces, 110 voltios sería el voltaje por la corriente, que la corriente ya no la determina nuestro adaptador,
que es 0.35 amperios. 0.35 amperios. ¿Cuánto nos daría esto? 110 voltios por 0.35 igual 38.5. 38.5. Muy bien. Entonces, acá la potencia va a ser igual a 38.5. ¿Listo? Ese es, digamos que los parámetros, uno de los, lo que podemos determinar nosotros con la ley de Watt. Bien, que es bastante importante. ¿Y todo de dónde lo despejamos nosotros? Pues lo despejamos de esta formulita que encontramos acá. Bien, potencia, corriente y voltaje. Entonces tenemos que aprender esta y nos tenemos que aprender lo de la ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia. ¿Listo? Entonces, también existe este cuadrito que es una fusión, perdón, este circulito que es una fusión entre las dos leyes, entre la ley de Ohm y la ley de Watt, que ya vienen despejadas todas las fórmulas. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un videito. ¿Me confirman, porfa, si el volumen es el adecuado? Si no, entonces comparto el segundo video. Está bien, profe, está bien. Sí, profe, está perfecto, profe, tranquilo, gracias. Ok. El volumen de este video. Entonces, porfa, me confirman si escuchan bien el videito que les va a proyectar. Aquella capacidad en la cual los aparatos tienen de trabajo. Se escucha bien. El trabajo que tienen los aparatos. Entonces, la ley de Watt viene de James Watt, en honor a él, que fue el que descubrió este tipo de ley que generó cuando se dio cuenta sobre la electricidad, de la potencia que significaba. Y pues yo les voy a dar una explicación de cómo es esta ley. Bueno, primeramente yo tengo un video anterior en el cual hablo de la ley de Ohm. Ese video explico a detalle lo que es la ley de Ohm. Pues este video es muy parecido porque son casi iguales la ley de Watt y la ley de Ohm, solamente que en electrónica se usa más la ley de Ohm y en electromecánica o electricidad se le utiliza más la ley de Watt. Bueno, empecemos a ver el triángulo. Ese triángulo, de esta manera, es lo que nosotros vamos a basar para hacer las fórmulas. ¿Cómo se hace este triángulo? Bueno, este triángulo tienes que saber que la P de potencia, y también se le pone en este triángulo una V de voltaje, ¿ok? Y al final una I de intensidad de corriente. Vamos a dejarlo en intensidad nada más. Intensidad de corriente. Estos tres elementos que tenemos aquí son los que forman la ley de Watt. Con esto nosotros podemos ya empezar a basarnos las fórmulas, las cuales les voy a presentar en unos momentos más. Bueno, ya teniendo la idea de que tenemos la potencia, que es P, el voltaje y la intensidad, vamos a marcarnos lo que es la ley de Watt en sí. Bueno, las fórmulas se hacen de la siguiente forma. Hay tres fórmulas, solamente tres fórmulas con este triángulo, que es la ley de Watt. Bueno, primeramente es P igual, potencia es igual a D por I. ¿Ok? ¿Por qué esta fórmula sale así? Bueno, miren, nosotros tenemos un truco en el cual la ley de Watt puede ser descubierta de esta forma con el triángulo. Para eso sirve este triángulo. Miren, si nosotros tapamos la V, si queremos sacar la P de potencia, si queremos sacar la P, si tapamos la V, nosotros lo que tenemos aquí es una multiplicación, como está aquí, ¿ok? Si tapamos la V, queremos sacar la P, tapamos la V y tenemos V por I.
y se pone de esta forma. Ahora, si queremos sacar V, vamos a hacerlo. Si queremos sacar la V, tapamos la V y queda P y la I, pero es una división, ¿ok? Esto indica que es una división. Si está arriba y está abajo la I, si arriba está la P y abajo está la I, significa que está dividido. Entonces, realmente quedaría V es igual a P arriba entre I. Listo, ya tenemos la segunda fórmula. Y por último, la tercera fórmula que queríamos sacar entonces es la I. Si queremos sacar la intensidad, hacemos lo mismo. Tapamos la I y tapando la I queda otra división, que la P queda arriba y abajo la V de voltaje. Simplemente es P entre V, ¿ok? Entonces I es igual a P entre V. Y tenemos la tercera fórmula de la ley de Watt. Con esto concluimos las fórmulas de la ley de Watt. Entonces, ya sabiendo las tres fórmulas, podemos aplicarla en algún problema para poder resolver. Yo les voy a mostrar un problema pequeño para que ustedes sepan cómo resolverlo. Bueno, miren, supongamos que en este ejercicio tenemos V es igual a 110 volts y tenemos la I de intensidad es igual a 5 amperes. Bueno, queremos sacar P, queremos sacar la potencia. Cabe destacar que la potencia se mide en watts, ¿ok? Entonces se representaría como simplemente W. Si nos sale un resultado, potencia es igual a 5 watts, ¿ok? Se pone W. Es la unidad en la que se mide. Bueno, ahora sí continuamos. Queremos sacar la P. Tenemos que hacer, ponemos P es igual a, tapamos la P y multiplicamos B por I. ¿Cuánto vale B? 110 por, ¿cuánto vale I? B por I. ¿Cuánto vale la I? O sea, 5 amperes. ¿Ok? Y esta forma la resolveremos. Vamos a hacer esta multiplicación nada más. Bueno, solamente sería terminar la multiplicación. ¿Cuánto es 5 por 0? 0. 5 por 1, 5. Y 5 por 1, 5. Entonces tenemos un resultado de 550. Entonces 110 por 5 es igual a 550 watts. Que por ende simplemente ponemos 550 W. Y nada más sería determinar así los problemas. Cabe destacar que no importa el orden en el cual vayan, digamos, vamos a dibujar el triángulo de nuevo, no importa el orden en el cual vaya la V y la I. No importa si ustedes las ponen al revés, pero sí importa mucho que la P siempre esté arriba. Siempre la P es la que va a estar aquí, ¿ok? La P siempre va a estar arriba, pero la V y la I, no importa si la ponen así, si las cambian, no pasa nada, es lo mismo, no afecta a los problemas. Entonces, terminando con este tema, pues si quieren ver lo de la ley de Ohm, tengo otro video más a detalle que este, y pues espero haberles ayudado para que puedan comprender un poquito más de la ley de Watt, y nos vemos en el siguiente video. Listo. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos un planteamiento de un problema, ¿cierto? En el cual pues tenemos una representación gráfica de lo que nosotros vemos en un circuito eléctrico básico, la representación, un diagrama. Nosotros encontramos que este tiene una fuente de energía, ¿cierto? Una batería. Encontramos que este es el símbolo de una resistencia. ¿Y qué información nos están dando? Nos están dando la información
que tenemos, la fuente nos proporciona 1 voltio en voltaje, ¿cierto? Y que a través de este circuito, si lo midiéramos, recorre una corriente de 1 amperio, ¿cierto? ¿Cuál sería la potencia? Entonces, pues potencia es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? ¿Quién me puede decir cuánto sería la potencia? Pues uno, 1 vatio, 1 vatio. ¿cierto? Sí, señor. Vatio. Entonces, la corresistencia que tendríamos acá está consumiendo 1 vatio. ¿Listo? Digamos que los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar son ejercicios de este tipo. Bien, donde vamos a encontrar nosotros un diagrama, un planito de un circuito básico y podríamos nosotros hallar este caso. ¿Listo? Nosotros también encontramos, ¿para qué nos sirve esta ley? Resulta que nosotros tenemos en este diagrama, ¿qué se me hizo? En este diagrama nosotros tenemos unos cables, ¿cierto? Si nosotros lo lleváramos a la vida real, este circuito eléctrico básico es como si tuviéramos este circuito conectado. Tuviéramos este circuito conectado, ¿bien? En el cual nosotros necesitamos un cable. Nosotros tenemos que conocer la información de este cable. Este cable pues está diseñado para soportar X cantidad de energía, X cantidad de corriente, Si nosotros no dimensionamos correctamente los cables, pues ¿qué va a pasar? Uno, sufre recalentamiento y por el recalentamiento pues sufren deterioro. Entonces nosotros tenemos que aprender a seleccionar bien el calibre del cable que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros a veces compramos una extensión en el garabato, en el agaches, en el todo a 1000, una extensión eléctrica, y a esa extensión eléctrica nosotros le vamos a conectar, no sé, una estufa, o le conectamos la nevera, la lavadora, o a una multitoma, le conectamos múltiples equipos, o a veces nosotros que trabajamos con equipos un poco más grandes, le conectamos un taladro. ¿Qué sucede? Que nosotros tocamos la extensión y la extensión se calienta. Resulta que esa extensión, de pronto el calibre de cable que trae no es el adecuado. Yo creo que esto a la mayoría de personas nos ha pasado, que se nos calienta en algún momento los cables, ¿bien? O a veces lo que sucede es que por desconocimiento, por pereza de algunos electricistas, cuando uno manda a instalar una ducha eléctrica en una casa, digamos que no hacen el cambio de cable desde la caja de tacos hasta la toma de la ducha, sino que simplemente utilizan el mismo cable que viene, no sé, para la lámpara o para otro interruptor que hay cerca a la ducha. Nosotros debemos verificar si ese calibre de cable aguanta esa energía. ¿Por qué? Porque pues el consumo de una ducha eléctrica es bastante alto. Nosotros nos recomiendan calibre 8, calibre 10 para una ducha. Bien, el que nosotros tenemos normalmente, el calibre de los cables que tenemos en las instalaciones eléctricas de toda la casa es 12. Entonces, si nosotros miramos unas tablitas que podemos encontrar de las distintas marcas, eso tiene un poco de variación entre marcas. Lo mejorcito que hay entre marcas de calibres de cables es Centelsa o Procables. Si nosotros miramos algunas tablitas como esta, que les estoy mostrando, encontramos que acá nos designan el calibre del cable como AWG. Bien, este es para un estándar americano, que es el que nosotros trabajamos. También vamos a encontrar esta misma especificación o una equivalencia en medida europea, que es en milímetros cuadrados, que es la sección del cable. Bien, pero acá nos dicen que hay unos distintos tipos de cable, THW, THW-2, THHN, que esos son como los encauchetados que más adelante los vamos a ver. Los encauchetados es el recubrimiento que trae, o las capas que trae, el aislante que trae. Bien, y acá nos dicen que un calibre 14
a 75 grados nos puede aguantar 20 amperios. Nos dicen que un calibre 12 a 75 grados nos va a aguantar 25 amperios. Un calibre 10 a 75 grados nos va a aguantar 35 amperios. Un calibre 8 a 75 grados nos va a aguantar 50 amperios. Bien, entonces esta información nos sirve a nosotros para también poder saber qué corriente está circulando, qué corriente necesita nuestro circuito y asimismo poder hacer la elección de los cables. Digamos que ese fue el primer ejemplo que encontré. Vamos a ver una que es un poco más específica, a ver si la encuentro, de calibres de cables, ya hay una marca en específica. Profe, una pregunta. Señor. Para la energía fotovoltaica, el calibre de cable y el encauchetado es diferente al como un corriente a la energía eléctrica. Sí, señor. Nosotros utilizamos, pues para ciertas secciones de cable, utilizamos cable solar y ese cable solar pues trae unas especificaciones distintas. Uno, pues porque es un cable que normalmente pues, va a estar expuesto a condiciones climáticas adversas, entonces tiene que tener un filtro UV para que no se cristalice con el sol, tiene que aguantar altas temperaturas, tiene que aguantar alta humedad, entonces sí es un cable específico, porque la mayoría de cables que nosotros encontramos, de esos 7 hilos, pues son cables que son para interiores, no para exteriores. Entonces, pues vamos a ver más adelante los cablecitos que vamos a necesitar. Bien. Pero más adelante cuando veamos los componentes de una instalación fotovoltaica. ¿Listo? Entonces acá encontramos que esta es de Procables, esta tablita es de Procables. Profe, Sí. ¿esos cables nos los rige también la norma técnica colombiana y la RETIE? Sí. Sí, señor. Sí, eso tiene que cumplir la normatividad. Bueno, acá encontramos unas capacidades. Acá nos dicen que es que no lo puedo acercar más. Ok, ya. Nos dicen que el calibre de cable a 90, a 75 y a 60. Pues obviamente nosotros el que vamos a trabajar es a 60 grados. ¿Listo? Entonces, encontramos que acá nos varían, bueno, relativamente un poco las capacidades. Pues obviamente entre más temperatura, pues más corriente, pero pues entre más temperatura, pues sufre mayor grado de afectación el cable. Digamos que la duración no es la misma. Entonces, digamos que el caso ideal para una ducha, pues sería, si la ducha es de 30 amperios o de 25 amperios, pues sería un cable número 10. Nosotros casi nunca vamos a trabajar estos valores sobre el límite, sino que tenemos que darle algo que se llama un factor de seguridad. Entonces tenemos que darle un porcentaje por encima para que digamos que el cable no trabaje a su límite y no sufra daños. Por eso nosotros utilizamos para instalaciones, digamos, como la de la ducha, un cable número 8, que es el recomendado, que es de 40 amperios. Pero de nada me sirve a mí colocar el cable de la ducha, desde la ducha hasta la toma, en calibre 8, si la toma no lleva el cable número 8 desde la toma hasta la caja de tacos. ¿Por qué? Porque pues el cable número 12, ¿cuánta capacidad tiene? 25 amperios, pero a 60 grados. Me puede entregar los 30 amperios a 90 grados, pero pues obviamente va a sufrir un recalentamiento y posiblemente en un futuro, si el encauchetado no es bueno, el aislante no es bueno, pues se va a derretir y lo que va a hacer es un cortocircuito. ¿Listo? Entonces, esto nos va a servir a nosotros para conocer la potencia de algunos equipos y poder determinar qué calibre de cable es el adecuado que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, esta tablita, voy a ver si la puedo enviar por los grupos de WhatsApp. A ver si me deja de una vez. Listo. Ahorita más tardecito se las envío para que la conozcamos.
¿Listo? Entonces es importante la ley de PAT para poder determinar, digamos, que parámetros como estos, como la calibre, el calibre de los cables que vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, acá vemos las fórmulas también despejadas y en la ley de Ohm, pues también vemos las fórmulas despejadas. Entonces, para este ejemplo, digamos que nosotros, ¿quién me puede decir si es, bueno, esto tenemos, bueno, un ejemplo que nos dicen que calcule la intensidad de la corriente, bueno, calcule la corriente, la intensidad que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios. Ok, me están dando el parámetro de la resistencia. Entonces, en mi diagramita lo coloco como un parámetro. Una resistencia de 10 ohmios, que funciona con una batería con una diferencia de potencial. Entonces, recuerden que yo había hablado que el voltaje se conocía también como tensión o como diferencia de potencial. Entonces, acá colocamos una batería, aunque ese es el símbolo de una pila, que dice que es de 30 voltios y acá encontramos los 30 voltios. Bien. ¿Cuánto sería, según la ley de Ohm, la corriente? Bien. ¿Alguien me puede decir? 300. Entonces, miremos. La ley de Ohm. ¿Serían 3 amperios? 3 amperios. La corriente, según la ley de Ohm, ¿cierto? La corriente es igual. 3, profesor. Es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Tenemos Ay. la tablita. Corriente, me piden allá la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿cuánto me da, según el ejercicio, el voltaje? 30 voltios dividido 10 ohmios. ¿Me da? La 3. La 3. Pero la unidad de medida de la corriente es amperios. Amperio. Entonces serían 3 amperios. ¿Listo? Entonces, ok, gracias por el micrófono. Listo, acá nos dan la solución, ¿cierto? La resistencia 10 ohmios. Ok, aunque este es otro problema. Acá sí tenemos la explicación. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. 30 voltios dividido 10 ohmios es igual a 3 amperios. ¿Listo? Acá tenemos otro. Esto es ley de Ohm también. Donde tenemos una corriente, me dice, calcula el voltaje, ya me están diciendo que tengo que hallar, ¿cierto?, el voltaje entre 2 puntos de un circuito de una plancha. Listo. Que atraviesa una corriente, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Entonces, si me voy a mi grafiquito, me piden hallar voltaje. Voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto es? 40 voltios. 40 voltios. ¿Listo? Y acá encontramos la solución, 40 voltios. 4. ¿Listo? Otro ejemplo, ley de Ohm nos dice, calcula la resistencia atravesada por una corriente, calcula la resistencia, ya me están diciendo que debo hallar la resistencia, atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios, entonces ya sé que la corriente que circula a través del circuito es de 5 amperios, y una diferencia de potencial, entonces, ¿qué es diferencia de potencial? Voltaje, de 11 voltios. Entonces nos vamos a nuestro grafiquito y nos piden hallar resistencia. Resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente. Para nuestro caso, voltaje es 11 dividido 5. ¿Cuánto me da? Resistencia 11 dividido 5 me da 2.2 ohmios. 2.5. Exactamente. Recordemos 5.5. Recordemos que nosotros todo esto lo tenemos que trabajar en unidades base, en voltios, en amperios, en ohmios. Si en alguno de estos casos encontramos miliamperios,
o encontramos kiloohmios, tenemos que convertir eso a unidad base para poder trabajar y despejar mi fórmula y que me dé de una forma correcta. ¿Listo? Vamos a buscar acá, 8 amperios, listo. Bien, digamos que eso respecto a la ley de Ohm. Si nosotros miramos la ley de Watt, me dice, ejemplo 1, calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 120 voltios. Entonces, ¿qué información me están dando? Calcular la potencia. Entonces, me están preguntando la potencia, pero me están dando el voltaje, ¿cierto? Y me están dando, dice, y una corriente de 3.5 amperes. Bueno, amperios. Corriente de 3.5 amperios. ¿Qué nos piden hallar? Potencia. Potencia, ¿qué es igual? Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Cuánto es el voltaje? 120 voltios. La corriente es 3.5 amperios. De 120 voltios por 3.5 me da 420 vatios. ¿Listo? Entonces, este ejemplo, acá sí nos trabajan dos parámetros distintos respecto a unidades base. No tiene la unidad base los amperios. Bien, dice, calcular el voltaje. ¿Qué me están preguntando? El voltaje. Acá nos dice. ¿Qué consume? Perdón, calcular el voltaje que recibe un circuito que consume 4 vatios. ¿Cuánto está consumiendo el circuito? 4 vatios. Con una corriente de 150 miliamperios. Entonces, potencia 4 vatios, la corriente 150 miliamperios, y lo que hago es pasar esos 150 miliamperios a amperios. Entonces, ¿cómo hago para pasar esos 150 miliamperios a amperios? Pues lo divido entre 1000, ¿cierto? Al dividirlo entre 1000 me da 0.15 amperios. ¿Listo? Ya teníamos todo en unidades base, tengo esto en amperios, tengo esto en vatios, entonces me voy a voltaje. Entonces, según nuestro grafiquito de la ley de watts, ¿qué me dice? Voltaje es igual a potencia sobre corriente. ¿Listo? Entonces, voltaje es igual a potencia sobre corriente. La potencia es igual a... Perdón, acá está mal esto. Acá es el voltaje. Voltaje es igual a la potencia 4 vatios, la corriente 0.15 amperios, la corriente, el voltaje va a ser 26.6 voltios. ¿Listo? Ejemplo 3. Calcular el amperaje que circula por un foco ok. Nos dicen que un foco, bueno, un bombillo, tiene una potencia de 75 vatios, debe ser como un reflector, que es bastante grande, y que trabaja a 120 voltios, y su consumo es durante 15 minutos. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos, nos dan información de la potencia, nos dan información del voltaje, y nos piden hallar la corriente. Corriente es igual a potencia sobre voltaje, ¿cierto? Corriente es igual a potencia sobre voltaje. La corriente es igual a, acá también está mal, ¿no? Es 75 dividido 120, que me da 0.625 amperios. Pero esto es en una hora. Esto, los 75 vatios, o esta corriente que consume, es en una hora. Ahora, como me están dando que el consumo es durante 15 minutos no más, yo lo que puedo hacer es esto, dividirlo entre 60, ¿cierto? Porque sé que esto es en una hora. Ahora necesito hallarlo por 15 minutos nomás.
al dividirlo entre 60 minutos, que trae una hora, puedo hallar el valor por minuto, y hallando el valor por minuto lo puedo multiplicar por 15 para poder saber el valor normalmente en ese periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces... O de 1 por 4, que es un cuarto de hora. Sí, es un Exacto, profe. exactamente, ¿qué es lo que hacen acá? Entonces nos dicen que es un cuarto de hora, que un cuarto de hora equivale a 0.25 horas, ¿cierto? Entonces, Daría 0,15625. eso hablando en amperios. Entonces, ahora lo que están haciendo acá en este ejercicio es la potencia, lo van a hallar es en energía, ¿no? Entonces, si en una hora consume 75, lo multiplicamos por 0.25 para hallarlo en esos 15 minutos, en un cuarto de hora, y eso me da 18.75 vatios hora. ¿Listo? Que si lo pasamos a kilovatios, sería este valor. ¿Listo? Entonces, algunos de los ejercicios que nosotros vamos a tener, y por eso les decía que a veces en las tablas de consumo es muy bueno especificar nosotros en cuánto fracciones de tiempo utilizamos. No es tan cierto que si tenemos 6 bombillos en la casa, esos 6 bombillos va a tener prendidos 8 horas o 6 horas. No, porque pues nosotros somos ahorradores y nosotros cogemos y apenas estamos nosotros en la sala, pues apagamos los de la cocina, y si nos vamos para la habitación, apagamos los de la sala, no dejamos todo prendido. Por eso es importante puntualizar en el tema de los consumos eléctricos. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar algunos, no he elaborado esto porque primero quería trabajar el tema de la ley de Ohm y la ley de Watt para hacer un solo taller entre los dos, para que trabajemos esto, lo de ley de Ohm y ley de Watt en un laboratorio. ¿Listo? Acá vemos una representación gráfica de, digamos, de lo que es voltaje, corriente y resistencia, ¿no? El voltaje es la fuerza, ¿cierto? Los amperios o la corriente es la cantidad y la resistencia es, digamos, que la oposición que presenta el material. Entonces es una imagen bastante curiosa acerca de las magnitudes eléctricas y cómo es su comportamiento. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este punto? No fue una preguntita. Sí, señor. Es que no sé si será aquí, pero es que durante la clase esta y la anterior se escuchaba un poco entrecortado. Pero resulta que no, con la clase anterior me sacaba como de la conferencia me sacaba, inclusive hoy me pasó, ahorita me pasó también que me saca no sé por qué. Pues también depende de la conectividad. A veces, pues digamos que cuando muchas personas comparten la imagen del video, digamos que eso también me pone a mí lenta la conexión. Y entonces pues, la recomendación es que me compartan el video de ustedes porque eso me pone lenta la conexión. De pronto puede ser por eso. Profe, y su merced va a subir, es que estoy mirando y pues regularmente no encontré la clase anterior. Y su merced ya no las está subiendo para uno verlas después, recordar algo. Señor, sí, lo que pasa es que esa no la subí. Me falta subirla a YouTube porque pues ahora las estoy subiendo a YouTube para que quede más fácil compartirlas. Pero pues déjenme, yo les comparto ese video ahorita mismo. Profe, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Una preguntita. Usted nos envió al grupo una tabla con el tiempo de uso diario de unos artículos. ¿Qué debemos hacer con eso o solo es informativo? Gracias. No. Esa tabla, digamos que es un ejercicio que les propongo, que lo vamos a requerir para cuando hagamos el cálculo de los sistemas fotovoltaicos aislados, los que van con baterías.
digamos que uno de los principios que tenemos que utilizar o una forma de calcular esos sistemas es mediante una tabla de consumos. Entonces tenemos que hacernos una idea de qué electrodomésticos tenemos en la casa y cuáles son los consumos y cuáles son los hábitos de uso. Esa tablita la tenemos que elaborar de forma personal, individual, tomarnos de pronto unos minutos para poder nosotros elaborar esa tabla con todos los electrodomésticos que tenemos en la casa. Entonces, incluyendo la ducha. ¿Cuánto me demoro tomando una ducha? 5 minutos. Ok. Entonces, ¿cuántas personas vienen a la casa? 10 personas. 5 minutos por 10 personas son 50 minutos. Casi una hora. ¿Ven? Entonces, eso lo tenemos que elaborar. En todos los grupos he compartido esa tabla. Entonces, a los otros grupos que no les he compartido la tablita, los vamos a trabajar. Esta tabla... Espera, a ver si vuelvo y les explico acá. Descargas. No. Esta tablita es la que la señorita Nicole nos hace referencia. Bien, en el cual pues tenemos nosotros que elaborar esta tablita para nuestros casos, para cada uno de los casos, ¿bien? Y acá va un listado de electrodomésticos, incluyendo si tenemos bombas de agua, la capacidad de las bombas de agua, bombillos, neveras, todo lo que tenemos nosotros, número de televisores, todo. Si uno, no sé, tenemos una pantalla gigante de 50, 60, 70 pulgadas en la sala, pero en la habitación tengo uno de 15 pulgadas, entonces necesito separar los televisores, ¿no? Entonces, porque son consumos distintos. Planchas, si tenemos plancha para el cabello, si tenemos plancha para la ropa, si utilizamos microondas, todo lo tenemos que plasmar en esta tablita. Bien, y esto nos va a arrojar, digamos que un valor de kilovatios, digamos que esto no es al mes, sino es kilovatios día. Si eso lo multiplicáramos por 30 días, nos tendría que dar el valor de los kilovatios al mes. ¿Listo? Obviamente nos va a hacer una variación importante si nosotros cogemos y comparamos el consumo de nuestra casa con el que con el que nosotros pagamos la electricidad. Ahí dice promedio consumo o dice consumo en el mes tantos kilovatios. Si nosotros tomamos esos consumos y los comparamos con los de nuestra tabla, pues obviamente los de nuestra tabla va a dar superior. ¿Por qué? Porque les comentaba que nosotros, digamos que no tenemos unos hábitos como estos de bombillos, 6 horas, 6 bombillos. Si nosotros lo calculamos de esa forma, nos va a dar supremamente volado, o sea, por encima el valor de los kilovatios. La idea es aterrizar estas horas de uso, tiempo de uso diario, aterrizarlo lo más real posible, para así mismo no nos varíe esta lectura con la del recibo. Entre más alto sea esto, pues mayor paneles, mayores baterías, mayor valor de la instalación. Entonces sí necesitamos puntualizar eso. Pero entonces esta tareita, digamos que la requerimos para más adelante. Lo que pasa es que pues les voy diciendo con tiempo para que vayamos elaborando esta tablita. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Profesor. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Tengo dos preguntas sobre las tareas que aún no están revisadas o calificadas. Tengo inquietud como para saber si hay un cronograma de entrega de notas para pues no salir al final de alguna fecha con algún trabajo pendiente o entrar a revisar cosas que de pronto ya se entregaron. Y no, bueno, por ahora esa pregunta. Ok, bueno, estoy calificando de a poquitos de las personas que me han ido entregando los trabajos. Entonces, pues no se preocupen que ahí les va llegando la notificación. Sin embargo, yo les compartí como un cronograma al principio y tenía unas fechas de entrega de trabajos. La última entrega de trabajos era el 5 de mayo, creo. Sí, Entonces, hasta del 5 de mayo para acá no he puesto trabajos porque primero pues vamos a retroalimentar todos estos temas y
Y pues obviamente ya ahorita sí voy a subir un trabajo con lo de la ley de Ohm y ley de Watt, que es un tallercito que debemos elaborar. ¿Listo? Pero pues yo les confirmo. Ok. Sí, y entonces la segunda pregunta sería, le entiendo, ese taller que nos va a enviar tiene que ver con la página que ahorita nos está mostrando los ejercicios, ¿nos va a compartir esa página o esa parte? No, son ejercicios aparte. Pues digamos que, pues estos los tomo como ejemplo porque están ahí ya diseñados. Entonces me queda fácil para proyectarlos. Pero pues la idea es que los ejercicios pues tengan un grado de complejidad un poquito más alto. Igual no son muchos. Pues digamos que hay la base es la misma. Lo único que van a cambiar pues son como valores y pues haga la representación gráfica según los símbolos eléctricos vistos. Entonces va a ser como una recopilación de todo lo que hemos tratado, pues lo de los símbolos, lo de las magnitudes, la ley de Ohm y la ley de Watt. Listo, profe. Pues si nos pudiera compartir esa página, yo le agradecería la de los ejercicios que vimos hoy como para hacer un repaso y poder abordar el taller mejor. Ah, claro, listo. Sí, señor, no hay Muchas problema. gracias. Listo, sí, señor. ¿Alguna otra duda, inquietud? Listo. Bueno, no siendo más entonces, agradezco mucho su asistencia, su compromiso, su perseverancia por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos de nuevo el día miércoles para continuar avanzando en los ítems que estamos viendo. Entonces el día miércoles pues ya veremos lo que son circuitos series, circuito paralelo, circuito mixto, que es un cortocircuito, todos esos aspectos. ¿Listo? De pronto si es necesario por los grupos, pues ya de manera más personalizada con los grupos que tengo, me dicen si necesitan algún refuerzo o si quieren que hagamos más ejercicios así en línea para explicarles lo de la ley de Ohm y la ley de Watt. Pero pues esto lo manifestamos a través de los grupos. ¿Listo? Si es necesario, pues cuadramos unas sesiones extra para las personas que tengan dudas, pero pues por los grupos los trabajamos. Profe, ¿el miércoles a qué hora? A la misma hora. ¿Listo? Vamos a trabajar miércoles, Ok, muchas gracias. y viernes. Profesor, La sesión buenas noches. lunes, miércoles y viernes a la misma hora, a las 7 de la noche. Ok, listo. Listo. Muchísimas gracias por la asistencia. Una feliz noche. Recuerden que debemos abandonar la sala para poder parar la grabación. Agradezco su asistencia. Bueno, muchas gracias. Listo, profe, vale, muchas gracias, que tenga buena noche. Bueno, feliz noche. Gracias, Bueno, profe, que feliz esté muy bien. noche. Gracias, profe. Buena noche. Bueno, feliz noche. Gracias. Profe, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Buenas feliz noches. noche. Feliz noche. Gracias, profe. Que tenga buena noche. Feliz noche, gracias.